gusto que está con nosotros nuevamente el señor ingeniero Raúl Esqueda, que estuvo con nosotros en el sexto encuentro mariano, lo recordamos muy bien. Él nació en la Ciudad de México, terminó sus estudios como ingeniero mecánico electricista, ingresó muy joven a la Acción Católica Juvenil Mexicana, me juro que será la ACJM, ¿así es, ingeniero? La Acción Católica de la Juventud Mexicana, es colaborador del movimiento Renovación Cristiana y Católica en el Espíritu Santo, activo y prestigioso conferencista y evangelizador a nivel nacional e internacional. Ha realizado múltiples investigaciones y bajo la aprobación y guía de su director espiritual, el padre David García Limón, imparte desde hace varios años la interesante plática Milagros Eucarísticos. Es precisamente con motivo de este encuentro mariano dedicado a la Eucaristía que el señor ingeniero Raúl Esqueda Kunzi está con nosotros y le agradecemos que haya aceptado nuevamente la invitación para dar este hermosísimo y actual tema que se trata precisamente de ello, los milagros eucarísticos. Por eso recibimos con un muy cariñoso aplauso a nuestro amigo, el ingeniero Raúl Esqueda Kunzi. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Sí me pueden hacer favor de pasar la señal de la computadora a la pantalla? Gracias. Pues Dios me permitió otra vez tener la oportunidad de venir a compartir con ustedes esto que ya llevamos un poquito más de 7 años, gracias a Dios, repartiéndolo por todo donde nos lleve el Señor. Primero, para empezar, pues vamos a recordar una de las palabras que el Señor nos ha dicho en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación de los siglos. Y muchas veces vamos a misa y la hemos oído y la hemos leído y le creemos. A veces pensamos que sí, pero la realidad es que no, porque es la promesa de Él que siempre estaría con nosotros. ¿Y de qué manera se podía quedar mejor? Fíjense qué sencillo es, mi patrón, como yo le digo, nuestro Señor. Se queda en un pedacito de pan, ni siquiera con grajeitas o chocochipos, chochitos o algo atractivo, pedacito de pan sin levadura. Y nunca se han puesto a preguntar por qué en el pan. Simple y sencillamente, ¿saben por qué? Porque el pan es el alimento universal. A donde quiera que vayan van a encontrar pan. Y en el vino, pues porque inclusive en Europa, especialmente en Tierra Santa, a veces es más barato comprar vino que agua, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan cuándo se instituyó la Sagrada Eucaristía? El Jueves Santo. ¿Y cuántas veces escuchamos las palabras pero no les ponemos atención o no las vivimos? Juan 6:35, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjense cómo hay inclusive gente que ha creído y hecho vida esta palabra y ha vivido solo de la Eucaristía. No come ningún alimento ni toma ningún líquido, exclusivamente Eucaristía. Y si Dios nos lo permite, con el tiempo, a ver si alcanzamos a ver unas cuantas, ¿sí? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho sobrenatural que rompe las leyes de la naturaleza. ¿Quién hizo la naturaleza? Dios. Es el único que puede transformar la naturaleza. ¿Y saben para qué lo hace? Simple y sencillamente para reforzar la fe de nosotros, los creyentes. Recordando un poquitito San Juan Bosco, ¿sí? San Juan Bosco es uno de los santos que más se dedicó en el Señor a atender a los niños, allá por 1861. San Juan Bosco tenía una gran bendición. Saben que el Señor le hablaba a través de sueños proféticos o le daba mensajes de lo que iba a suceder. Fíjense nomás para que se den una idea. San Juan Bosco por intercesor realizó más de 800 milagros en toda su vida y tuvo más de 191 sueños proféticos. Y por allá por 1861 recibió un sueño donde le decían: a fines del siglo XX habrá caos en la tierra. La iglesia, que es el bote de Pedro, hasta que no lo ancle en los dos pilares principales que son la devoción a la Virgen y la devoción a la Eucaristía. Y si se fijan, ¿qué es lo que hemos recibido de entonces a la fecha? ¿Cuántas veces hemos oído de apariciones de la Virgen? Como en Lourdes, como en Fátima, como en Medjugorje, como en Atlanta, como en muchos lugares. ¿Y cuántas veces hemos oído de milagros eucarísticos?
que vuelve a ser el cimiento que nos da el Señor. ¿Cuál es el mensaje? El mismo de siempre: ser asiduos a la Eucaristía, rezar todos los días y confesarnos y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Si se fijan en la imagen, está un barco que es el bote en la iglesia, donde está el Papa al frente, y se ven un montón de barquitos y de gentes alrededor que tratan de hundir el barco. ¿Se acuerdan por allá por finales de 1999 y 2000 había caos en la iglesia? Y hasta la fecha empezaron a acusar a los sacerdotes de pederastas en Estados Unidos, empezaron a atacar al Papa, que ya estaba muy viejo, que ya se jubilara, que ya no tenía nada que hacer. ¿Qué es lo que logran? Si quitan al pastor, ¿qué pasa con las ovejas? Nos descarriamos, ¿verdad? Nos perdemos la gran ventaja y bendición. A ver, ¿ustedes creen que Cristo está en la Eucaristía? ¿Están seguros? ¿Lo podrían confirmar? ¿Comulgan diario? Sí, creo. Sí, ¿cómo no? A ver, va a llegar el novio o la novia y te va a decir: te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, eres lo máximo, pero me voy a casar contigo, pero te voy a ver 45 minutos cada semana. ¿Te casas? ¿Qué es lo que hacen con mi Señor? No, que sí le creían. Y a veces vamos a misa y todavía, híjole, vamos con este padrecito que se tarda menos para que ya le apure, porque si no, ¿a qué hora salimos? Qué fácil es hablar de dientes para afuera. Hace un tiempo invitamos a un hermano evangelista a un curso de renovación. Y al salir nos dijo: todo está muy bien, me agrada mucho lo que dicen. Dijo: solo tengo dos cosas contra los católicos. Primera, si yo creyera que Cristo está vivo y presente en la Eucaristía, por lo menos iría a verlo 15 minutos diario y me alimentaría con Él. Dijo: y segunda, van a una celebración, una fiesta que es la misa, y salen con unas carotas que parece que si los hubieran regañado. Ese es el testimonio que estamos dando y decimos que creemos en Cristo. Vamos a empezar. Primer milagro eucarístico del que tenemos presencia física. No quiere decir que el Señor no haya hecho milagros antes de esto, pero del cual tenemos presencia física y está considerado como uno de los más grandes milagros, no porque el Señor haga milagros grandes o chiquitos, sino por lo que en realidad nos dejó. Este sucedió en la ciudad de Lanciano, Italia, en el año 700. Miren, había un monje. Bueno, primero, Lanciano es una ciudad que está a 220 kilómetros de Roma y su nombre significa lanza. Van a ver al ratito por qué. Había un pobre sacerdote, un monje basiliano, que dudaba de Cristo en la presencia de la Eucaristía y le pedía a Dios con todo su corazón que lo liberara de esta prueba, que le devolviera su fe. Y justo precisamente en el momento en el cual él estaba consagrando, a la hora de decir las palabras de la consagración, la hostia se convierte en carne. Ahí pueden apreciar y detalles increíbles. Si se fijan, la hostia tiene como piquitos alrededor. ¿Qué sucedió? Que en el año 700 no había refrigeradores ni hieleras. ¿Qué fue lo que hicieron? Que agarraron la carne y para que no se enjutara, para que no se encogiera, la clavaron sobre una tabla. Volvieron a crucificar a nuestro Señor. También el vino se convierte en sangre y ahorita lo van a apreciar mejor. Fíjense que en una investigación científica en el año de 1970 se determinó, primero, que la carne es verdadera carne humana, ¿sí? Es parte del miocardio del corazón humano, o sea, de la pared del corazón, pero contiene todos los elementos de un corazón, ¿sí? Además tiene el tipo de sangre AB. Aquí podemos determinar y podemos ver, si se fijan, son 5 bolitas amorfas, lo que es la sangre que están en el cáliz. Se determinó en la investigación científica de 1970 que la sangre es verdadera sangre, que es sangre humana y que es del tipo AB. Primer detalle que tenemos: ¿qué tipo de sangre era la que tenía nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Que bueno, ya aprendieron. Confirmado. ¿Qué tipo de sangre creen que tiene la sábana santa de Turín? Entonces ya para qué les doy la plática si ya se saben todo. Fíjense una cosa, en los milagros, si el Señor es el dueño de toda la naturaleza, no tiene por qué repetir milagros, y además hay tantas diosualidades porque no son casualidades. Si ahorita agarráramos un pedazo de corazón, hiciéramos un corte con rayo láser, que es lo máximo que tenemos ya en las operaciones que hacen,
No quedaría tan perfecto como el que se hizo en el año 700, nomás que en el año 700 no había esos instrumentos. Las gentes que saben de medicina alcanzan a apreciar en estas ampliaciones microscópicas que está el nervio vago y que hay muchos otros elementos del corazón. Fíjense además, la preservación de la carne y de la sangre en su estado natural por más de 13 siglos sin ningún preservativo químico, que además han sido expuestas a la acción de agentes atmosféricos y biológicos. Si se recuerdan, la hostia donde se veía al principio se ve deteriorada del centro por lo mismo. Hasta ya por el año 1516 fue cuando la pusieron en una custodia, ¿sí? Y por eso se deterioró. En la sangre se encontraron proteínas en la misma proporción que se encuentran en la sangre fresca normal. Además, fíjense, es bien significativo esto. ¿Ustedes se acuerdan de una persona que le traspasó el corazón a Cristo en la cruz? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Y Longinos era bueno o malo? Malo. Fíjense qué tan malo era. Longinos era un soldado romano sumamente debilucho, porque casi no veía de un ojo, y del otro también estaba perdiendo la vista, tenía mucha debilidad visual. ¿Ya vieron la película de la Pasión de Cristo? Bueno, ¿qué sucede cuando Longinos ve que María está sumamente preocupada porque van a dar ya las 3 de la tarde y el capitán de los romanos ordena que le rompan las piernas a los crucificados? Longinos inmediatamente se adelanta viendo el sufrimiento de la Virgen María y le dice: no, él ya está muerto. ¿Y qué le dice el capitán? Compruébalo, y le avienta la lanza. Pero Longinos lo hizo por la Virgen. Longinos agarra la lanza, traspasa a Cristo en la carrera, por eso del otro lado del costado. ¿Y qué sucede cuando lo traspasa? Sale sangre y agua y le cae a Longinos en la cabezota, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que Longinos volvió a recuperar la vista. Pero el milagro no es ese, si el Señor eso lo hace, pero por montones. El milagro fue que Longinos recibió tal conversión que varios meses después se salió del ejército romano, se dedicó a predicar a Cristo, murió mártir y ahora es San Longinos. Ándeles, se habían perdido un buen intercesor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que significaba el nombre del anciano? Lanza. Qué diosualidad que sea exactamente Longinos el que traspasó con la lanza, que se supone que es originario también del pueblito. Muchas diosualidades. ¿Quieren seguirle viendo? Ahí está la puerta y el convento franciscano que está. Ahí está el altar y aquí lo pueden apreciar como está hasta la fecha. La custodia, donde está la hostia, la carne de Cristo, y el cáliz que está en la parte de abajo. Además, fíjense otra diosualidad. Ana Catalina Emmerich, una mística alemana que vivió de 1774 a 1824, religiosa agustina, primer mujer que les platico, que a pesar de estar inválida y estar tan enferma, vivía la pasión de Cristo intensamente, y ella se alimentó los últimos años de su vida solo de la Eucaristía. Pero además vivió tan intensamente la pasión porque el Señor le regaló muchos dones, como son visiones, los estigmas, la locución y el éxtasis, y le permitía ver la pasión y vivirla, a tal punto que escribió un libro que se llama La dolorosa pasión de Cristo. Inválida y estigmatizada, después de que fue exclaustrada cuando Napoleón invadió Alemania, todavía antes de morir terminó de escribir el libro, y un escritor después ya nomás lo ordenó y lo apiló. Fíjense que por ahí un tal señor Mel Gibson un día estaba haciendo oración en su oficina, pidiéndole a Dios qué película podía hacer, y diosidencialmente, ¿qué libro creen que le cayó sobre el escritorio? La dolorosa pasión de Cristo. El señor Mel Gibson, que además es católico comprobado, inclusive él trabaja mucho con los legionarios de Cristo, es esposo de una sola mujer y tiene 7 hijos, tomó el libro Feliz de la Vida, se fue a Hollywood con sus amigotes y les invitó a hacer la película. ¿Cuántos creen que lo apoyaron y lo ayudaron? Ninguno. ¿Sean, estás loco? ¿Para qué haces la pasión de Cristo otra vez? Fíjense hasta qué punto llegó en docilidad y obediencia. Hizo la película, y hasta que no fue autorizada en la Santa Sede, hasta que el Papa que la vio y los cardenales que tiene para la Sagrada Congregación de todo lo que es comunicación, la autorizaron, fue cuando la proyectó. Todavía cuando un rabino o varios rabinos judíos protestaron porque dijeron que ahí estaba culpando a los judíos de que habían matado a Cristo,
se esperó hasta que hubiera todo el discernimiento y autorizara la salida de la película. ¿Saben qué dijo su santidad cuando la vio? Dijo, nomás está escribiendo la verdad. Además, a ustedes no les han dicho de repente que Mel Gibson es un exagerado, que realmente exageró poniéndole tantas llagas a Jesús. ¿Sí? ¿No se los han comentado? Fíjense nada más. Dice el maquillista de la película que a Jim Carrey ya no le quedaba ningún lugar donde ponerle más cicatrices. ¿Saben cuál es la realidad? Solo le pusieron el 40% de las heridas que el Señor sufrió, de acuerdo a la sábana santa de Turín. Le fue revelado a una santa que el Señor recibió más de 5,300 azotes. 40%, imagínate. ¿Y sabes qué? Si te acuerdas de ese azote en el cual el soldado romano le está pegando y se le queda clavado el gancho y lo está jalando, cada que yo lo veo me acuerdo de cada uno de mis pecados, porque parece que yo soy el que estoy golpeando cuando estoy pecando a Cristo. Qué de diosualidades con los milagros, ¿verdad? ¿Les platico de otro? Ferrara, Italia, en el año de 1171, fíjense. Aquí estaba el padre Pedro de Verona un domingo, el 28 de marzo, en Pascua. No nos dice que el padre Pedro de Verona tuviera dudas. Sin embargo, en el momento de partir la hostia, esta se convierte en carne y salpica la sangre en el domo posterior. Si ustedes ven, hay una imagen de representación ahí, donde él, imagínense al pobre padrecito que fracciona la hostia y se le convierte en carne, y además parece una arteria que se tronó y que brota toda la sangre al techo. La foto del otro lado se ven las manchas, no sé si les alcancen a apreciar. En la siguiente foto las ven mayor, ¿sí? Además, una de las cosas de las diosualidades, cuando estaba sucediendo el milagro, mucha gente vio en el altar a un niño. Cuando el Señor permite a veces que suceda el milagro, se aparece el niño Jesús, y motivo por el cual se empezó a venerar a la Virgen del Perpetuo Socorro. Además, miren qué hermosa imagen instituyeron: Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre. María siempre con su cabeza agachada, presentando a Jesús en el centro, y Jesús con su cáliz. Es bien importante hacer notar, fíjense bien, no sé si se han visto en la imagen del Perpetuo Socorro. ¿Ven la carita de Jesús? ¿No la ven? Pues contéstenme, si no, no sé. Yo aquí no veo. ¿Sí la ven? ¿Está contento? Para nada, está bien triste. ¿Por qué? Porque el ángel le está enseñando la cruz y le está enseñando el cáliz de lo que iba a vivir. Cuántas cosas que pasan y que vemos y que no nos damos cuenta, ¿verdad? Otro milagro, Ofidia, Italia, en el año de 1280. Miren, aquí había una mujer, Richanela, como está hecho, una mula y una bruja. Ella estaba muy triste porque el marido se preocupaba más por la mula que por ella. Gracias a Dios que esto solo pasa en Italia, ¿verdad? No por estos lares en Cancún. Sin embargo, ¿qué es lo que creen que hace Richanela? Consulta a una bruja para que le ayude a recuperar el amor del marido. Qué tristeza es que siempre acudimos, en lugar de acudir al Señor del mundo, al que nos creó para que nos resuelva un problema o nos ayude a resolverlo, andamos buscando cosas alternas que no son de Dios. La bruja, fíjense, la bruja cree en el poder de la Eucaristía porque le pide que se robe una hostia, que la queme en una olla y que se la dé las cenizas a su esposo en una copa de vino. Richanela, imagínense cuánto amaba a su marido. Porque esta mujer, ¿saben qué le hubiera pasado si la descubren robándose una hostia? Le toca leña verde. Yo me imagino que aquí hay muchas mujeres que serían capaces así de dar la vida por sus maridos, ¿verdad? No sé por qué donde quiera que voy siempre pasa lo mismo, se ríen. Pero bueno, fíjense lo que es la misericordia del Señor. Cómo por el amor de esa mujer permite que suceda un milagro para que ella recupere el esposo y recupere la fe. Aún hasta la pobre bruja, quién sabe cómo le iría al saber lo que pasó, ¿verdad? Ella, al quemar la hostia, ¿sí?, se convierte la carne, la hostia en carne, conservando el centro de la hostia su forma original. Pero además empezó a sangrar abundantemente. A ella le dio tanto miedo que la fue a enterrar al establo. Cuando llegó el marido, la mula no quería entrar al establo. ¿Por qué? Porque la mula, como criatura de Dios, sabía que ahí estaba su Señor. Obviamente Jacomo pues le dio su buena dosis a la mula para que entrara, y la única forma que la hizo entrar es de rodillas.
Y para que no se sintiera richanela le dio la misma dosis que a la mula, porque le echó la culpa de que la mula no entraba por ella, ¿verdad? Fíjense además, 7 años ella conservó su pecado por temor a que la mataran, hasta que fue a buscar un sacerdote y se confesó. El sacerdote rescató la olla con la hostia y la sangre incorruptas y se las lleva al monasterio agustino en Ofida. ¿Se fijan por qué la hostia conservó carne afuera y la hostia en el centro? Porque a lo mejor el sacerdote no hubiera creído si hubiera visto nomás un pedazo de carne. Sin embargo, veía hostia y carne, pues tenía que creer a fuerza, ¿sí? Si ustedes ven, después de la imagen que está a un lado de la pintura, está un trapo de cocina común y corriente donde se ve la mancha en el centro de la hostia pegada y manchas de sangre del otro lado. Ahí está el relicario, desgraciadamente la imagen no es muy buena, donde se conserva parte de la hostia con carne y arriba la sangre de Cristo en la cruz. Otro milagro eucarístico en la ciudad de Bolsena y Orvieto en el año de 1263. Aquí estaba el padre Pedro de Praga, el cual dudaba de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Sin embargo, él se fue a hacer una peregrinación a Roma. Iba él a la tumba de San Pedro a pedirle que intercediera por él para que el Señor le regresara su fe. Sin embargo, se quedó a dormir en la iglesia de Santa Cristina. A la mañana siguiente, al momento de la celebración, justo al celebrar misa y decir las palabras "este es mi cuerpo", la hostia, el pan sin levadura, se convierte en carne y empieza a sangrar. Si ven, ahí está el corporal y se ven las manchas de sangre. Además, la sangre cae sobre el corporal abundantemente. El padre Pedro rompió a llorar por 2 motivos: de alegría y de tristeza. De alegría al ver cuánto era el amor de Cristo, que era capaz de hacer un milagro para devolverle su fe. ¿Cuánto amará nuestro Señor a sus sacerdotes? Fíjense. Y también de tristeza por haber dudado. Pero además, fíjense otra casualidad: como él no era de esa iglesia, como les digo, estaba de paso, él envolvió la hostia en el corporal, la dobló y la dejó en el altar. Le informaron al Papa Urbano IV. Sin embargo, fíjense, gotas de sangre cayeron en el piso de mármol frente al altar. Ustedes saben que el mármol es impenetrable a los líquidos. Pues algún tiempo después fue un sacerdote a pedir una reliquia donde había caído en el mármol la sangre de Cristo, o sea, un pedacito de mármol. Y a la hora de romperlo se dieron cuenta de que la sangre de Cristo había penetrado el mármol también. Como les comenté, el Papa Urbano IV estaba en Orvieto, una ciudad muy cerquita de Bolsena, y al enterarse no solo mandó un obispo, sino que él mismo fue al lugar del milagro. Y fíjense todo lo que… Cada milagro, no crean que el Señor nomás lo hace por llamar la atención o por show o algo. Tiene todo un trasfondo de casualidades. Fíjense desde el año 700 cómo viene a caer hasta Mel Gibson, y quién sabe qué vaya a pasar después con este milagro, ¿verdad? Fíjense, el Papa Urbano IV instituye con la bula papal Transiturus, instituye la fiesta de Corpus Christi. Además, le pide a Santo Tomás de Aquino que escriba la liturgia para la misa. Santo Tomás escribe una liturgia hermosísima y los himnos O Salutaris Hostia y Tantum Ergum Sacramento, que se consideran entre los más grandes de nuestra iglesia. Fíjense, lean la vida de los santos. En lugar de perder el tiempo viendo telenovelas o la televisión y todo, busquen libros y lean la vida de los santos. ¿Cuál es la meta o la finalidad que tenemos todo católico? Ser santos. Decía Monseñor Lizares en Monterrey, uno de los obispos auxiliares: aquel católico que ahorita no se esté preocupando cómo va a ser su misa de canonización está en la olla. Y es la realidad. Tenemos que buscar ahorita cómo ser santos y cómo llegar en la santificación. Les comentaba precisamente de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás estaba en su convento y de repente se dieron cuenta de que Santo Tomás estaba hablando con Jesús, porque Santo Tomás estaba a 1 metro del piso en locución con el Señor. Y miren lo que le dijo Jesús: Tomás, Tomás, has hablado bien de mí y de mi sacramento. ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué creen que le pidió Tomás? ¿Un condominio en Cancún? No. ¿Saben qué le pidió? Estar siempre a tu lado, Señor. ¿Qué harías si Jesús se te presentara ahorita y te diga: ¿qué quieres a cambio por comulgar diario conmigo? ¿Qué le pedirías? Simple y sencillamente estar siempre a tu lado, Señor, para alcanzar la santidad. Como eso, muchas cosas, ¿sí? Santo Tomás inclusive fue después a predicar a Francia y a muchos otros lugares. Otro milagro eucarístico en la ciudad de Siena en el año de 1730.
Le recuerdo otra santa de esta ciudad, Santa Catalina de Siena. Fíjense que aquí, para la fiesta de Corpus Christi, en la fiesta de la Asunción, perdón, no era como ahora que tenemos la facilidad aquí de consagrar muchas formas para poder comulgar y todo, que los sacerdotes consagren. Entonces ellos se prepararon antes de la fiesta consagrando todas las hostias para el día siguiente. Sin embargo, en la noche entraron ladrones y se las robaron de la Basílica de San Francisco. Obviamente se llevaron las hostias y los cáliz. Todo el pueblo completo se dedicó a buscar las hostias perdidas. Inclusive suspendieron las festividades. Después de esto se las encontraron, si las alcanzan a ver, son las originales que están ahí. Se las encontraron allá en las afueras del pueblo, ¿sí?, de Siena, en un templo pues más humilde, en una cajita de madera que en la entrada tenían, que se llama la caja de los pobres. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Recogieron las hostias, se las llevaron otra vez a San Francisco y medio las limpiaron del polvo y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a ponerlas aquí en un cáliz, en el sagrario, y vamos a dejarlas que se destruyan. Pero el tiempo pasaba y no se destruían. Oigan, y después dijeron: ¿saben qué? Vamos a agarrar y vamos a poner la misma cantidad de formas sin consagrar en un frasco cerrado y las dejamos por 10 años a ver qué pasa. Pues pasaron 10 años y las formas sin consagrar se destruyeron, se llenaron de hongos, se echaron a perder, y las formas consagradas están tan frescas como si las hubieran hecho el día de ayer. De vez en cuando le permitían a algún cardenal, obispo, sacerdote especial que llegara de visita, que las probara o que recibiera la comunión, y su respuesta era lo mismo: saben, como las mismas que comulgamos todos los días. Pasaron 50 años y las hostias no habían cambiado. Después de esto se hicieron pruebas microscópicas y se determinó que las hostias seguían tan frescas como si las hubieran horneado el mismo día. ¿Ven el acercamiento ahí? Miren quién fue a visitarlas. Han pasado más de 270 años y siguen estando como si las hubieran hecho ayer. Para el Señor no hay imposibles, ¿verdad? Fíjate, tan es así que si tienes problemas hasta te puede ayudar a resolverlos. Casia, en el año de 1300, ¿han oído hablar de Casia? No conocen una santa, Rita de, pues no, que no habían oído. Ya se acordaron que sí. Miren, había un sacerdote que había perdido el respeto por la Eucaristía. Él fue llamado a visitar a un enfermo y lo que hizo fue que irreverentemente tomó la Eucaristía y la puso en su breviario de oraciones, en su librito breve de oraciones, en lugar de tomar un reliquiario y llevarla adecuadamente. ¿Qué sucedió? Que al llegar a ver al enfermo y abrir el breviario, en su lugar de hostia encontró 2 manchas redondas de sangre en las páginas del libro. ¿Las ven? Imagínense el susto del pobre padrecito: ya no hay hostia y hay 2 manchas de sangre. Se fue a buscar un sacerdote, al beato Simone Fidati. Era un sacerdote especialista en el consejo de la confesión. El sacerdote le dio la absolución y le quitó las 2 hojitas con las manchas de sangre. Milagro sobre milagro. Ha pasado el tiempo, se han oscurecido una de las hojitas, y ¿qué ha aparecido? ¿Lo alcanzan a distinguir? Un rostro. Primer foto Polaroid de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense hasta lo que no hace el Señor. Ahí se ve de perfil la nariz, el ojo, la boca, la foto de nuestro Señor. Otro milagro eucarístico, Macerata, en el año de 1356. Perdón si voy muy rápido, pero les quiero dar lo más que pueda de milagros, ¿sí? Aquí un sacerdote estaba celebrando misa, pero fíjense, aquí la duda del sacerdote, ¿saben cuál era? Él dudaba que Cristo permaneciera en los pedacitos de hostia. Ya ven, cuando la fraccionan por el tipo de pan que es sin levadura, quedan pedacitos chiquitos. Y justamente al momento de partir, aquí hay una analogía. ¿Alguna vez se les ha roto un espejo? Pues hasta en un pedacito de espejo chiquito se ven ustedes. No se ven partecitas de ustedes. No quiere decir que si les dan un cuarto de comunión, nomás les tocó la cuarta parte de Cristo. Si no, está Cristo completo hasta en el pedacito más chiquito. No, me tocó nomás un pedacito de Jesús, no se vale. Justamente en el momento de fraccionar la hostia, ya consagrada, la sangre comenzó a derramarse del cáliz. ¿Alcanzan a ver ahí las manchas? Pero además, fíjense, después de eso, ya que el milagro se aprobó, les aclaro que todos los milagros que les estoy presentando ahorita están totalmente aprobados por la iglesia. La iglesia es muy escéptica, tarda mucho en aprobar un milagro.
han oído hablar de las apariciones de Meyugori que sucedieron. Hasta la fecha no están aprobadas, están en estudio, a pesar de todo lo que vimos de las maravillas que hizo el Señor, ¿verdad? Fíjense que aquí el obispo Nonico del San Martino, después de que se aprobó el milagro, empezó a iniciar una marcha con el Santísimo. ¿Alcanzan a ver la magnitud de gente? Esa marcha ha llegado a medir 35 kilómetros. ¿Y cuál es la mayor bendición que tenemos? ¿Qué acaba de suceder en Guadalajara? El Congreso Eucarístico. ¿Cuánta gente creen que había atrás del Santísimo? 1,5 millones de personas. Y los adoradores de Cristo, ¿qué creen que hicieron? Se pararon enfrente y dijo: hasta que no nos den la bendición no nos movemos. Pues ahí va el patrón. Igual que nosotros, ¿verdad? Sí somos de dar testimonio con ganas. Salimos en marcha con Jesús y comulgamos diario y vamos a orar y le decimos que lo queremos. Otro milagro eucarístico en la ciudad de Bagno di Romana en el año de 1412. Miren, aquí en un pueblito había un sacerdote que también tenía problemas con su fe. Imagínense si no fuera prueba para mí, porque hace aproximadamente como 3 meses me invitaron a darle la plática a los sacerdotes de la zona en Monterrey en la que yo vivo, la zona 5, eran 20 sacerdotes. Era una plática de 1 hora. Ya que iba por este milagro, se para un padrecito y me dice: oye, ya párale, pues puros sacerdotes y una que otra vieja. Le dije: sí, padre, pues es que es lógico, a lo mejor a muchos hombres nos pasó, pero no tenemos el valor para poderlo decir. Y aquí nos demuestra el Señor cuánto ama a sus sacerdotes, que es capaz de transformar un milagro por hacerlo. Cuidado, cuidado y no los cuidemos. ¿Ustedes han criticado a un sacerdote? Más les vale. Mentirosos. Dice la palabra del Señor: aquel que recibe un profeta o un sacerdote recibe premio de profeta o de sacerdote. ¿Qué pasará aquel que critica a un sacerdote o lo daña? Imagínate cuánto los ama Cristo, a pesar de que dudan o que tienen fe, que les falta la fe. Cuidado, cuidemos a nuestros sacerdotes, oremos por ellos, por el amor de Dios. Fíjense qué haríamos si no tuviéramos sacerdotes. Hay muchos testimonios, inclusive en San Antonio, Texas, y en la Florida, cuando Monseñor Flores, el arzobispo de San Antonio, vino muy preocupado, llegó a Monterrey y a Guadalajara, y estando en Guadalajara con unas monjitas, les preguntó: oigan, hermanas, ya que hay muchas vocaciones. Dijo: no, padre, pues no hay muchas, ahí habrá como unos 1,800 muchachos en el seminario menor y unos 1,200 en el seminario mayor. Dijo: madre, yo tengo 5 muchachos en el seminario. ¿Saben lo que le contestó la monjita? Ay, señor, pues ya sabe la receta, hay que ponerse a rezar. Monseñor se fue con la daguita clavada hace muchos años y juntó a sus sacerdotes. ¿Saben qué empezó a hacer? A invitarlos a iniciar el movimiento de la adoración perpetua. Capillas que están abiertas 365 días del año, 24 horas. ¿Y saben cuál es el testimonio? Una capilla donde precisamente se habían matado 2 muchachas entre los 11 y los 17 años de pandillas de Estados Unidos. ¿Sí? Ahora hay más de 365 muchachitas que durante 24 horas, 365 días del año están adorando a Cristo. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomamos la decisión tú y yo también de cambiar el mundo? ¿Están cansados de crisis, de problemas y de todo? ¿Qué hay que hacer? ¿Se acuerdan la profecía de San Juan Bosco? Ahí están los 2 pilares. ¿Ustedes tienen problemas? No tienen problemas, bendito sea Dios. Yo el único lugar que conozco en Monterrey es uno que dice Panteón del Roble. Ahí ya no tiene, y hay lotes vacíos. Yo les digo a los que les doy la plática: si alguno quiere ya no tener problemas, pues aparte su lote de una vez. Pero ahorita, ¿quién no me dice que tiene problemas? ¿Quién no trae crisis? ¿Quién no duda del esposo, de la esposa, o de los hijos, o drogas, o no sé cuántas cosas? ¿Qué hay que hacer? Ir con el patrón. ¿No que le creías que estaba presente en la Eucaristía? Pues vamos a demostrarlo. Fíjate que aquí, al celebrar la misa, el Padre, durante la consagración, cuando miraba dentro del cáliz, vio que el vino se había convertido en sangre. Pero fíjate aquí lo más increíble: la sangre empezó a hervir, palpitaba, latía, quiere decir que estaba viva. Imagínate cómo se derramó, que mira cómo está el corporal. Yo me imagino el pobre susto del padrecito al empezar a ver eso. Toda la gente que estaba presente, que le pidieron testimonio, ese era su mismo comentario: la sangre está palpitando, está latiendo, está viva. ¿Qué sucedería si ahorita, cuando tengamos la celebración eucarística aquí, la hostia se convirtiera en carne y en sangre? ¿Saben cómo se pondría este lugar? A reventar, llenísimo.
¿Por qué? Porque la gente estamos acostumbrados a buscar los milagros del Señor, no al Señor de los milagros. ¿Por qué? Porque para eso, ¿qué se necesita? Fe. Fe. ¿Y la fe cómo se consigue? Pidiéndola, simple y sencillamente. Santarém en el año de 1200. Miren, aquí había una mujer muy infeliz que creía que su esposo no la amaba y que le era infiel. Gracias a Dios que esto solo pasa en Portugal, ¿verdad? No creo que haya problemas de ese tipo aquí en Cancún. Ustedes les pasa lo mismo en Monterrey, se ríen cada que les digo esto también. Igual esta mujer, ¿qué hace? Va con una hechicera a pedirle una hostia, y la hechicera le pide una hostia consagrada para ayudarle a recuperar al marido. Esta mujer va y recibe la comunión, pero le envuelve en un trapo, en un pañuelo blanco, y se lo guarda en el pecho. Sin embargo, al salir no se da cuenta de que la hostia empieza a sangrar y le mancha el vestido. La gente, al verla salir, le empieza a decir: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y ella, temerosa y dudosa de que se hubieran dado cuenta de que se había robado la hostia, porque les digo que les tocaba leña verde, se va corriendo a su casa. ¿Sí? Al llegar a su casa y ver todavía el trapo manchado de sangre, se espanta tanto que lo guarda en un baúl. Cuando llegó el marido, se fueron a dormir, pero a ella su pecado le tormentaba. No era como Richanela, que la otra pasó 7 años, ¿verdad? Fíjense que durante la noche varias veces se despertaron porque salían fuertes rayos de luz del baúl. Yo me imagino lo que le había dicho la vieja al viejo, ¿verdad? Ay, han de ser los vecinos que están de fiesta, hombre, tú duérmete y no les hagas caso. Pues la concienzota, ¿cómo la traía? Sin embargo, esa misma noche ella le confiesa su pecado al marido. El marido inmediatamente se va a buscar a un sacerdote. El sacerdote regresa la hostia a la iglesia y miren qué hermoso. El cuadro donde se ve la imagen del Sagrado Corazón de Jesús es el cuarto donde sucedió el milagro. Y del otro lado es el altar donde está. Miren, miren qué hermosura. ¿Lo alcanzan a ver? Si no lo ven, aquí está para los que tienen problemas de visión. Y si no, pues hay que ir con un oculista. ¿Lo ven? ¿Qué se ve? Hostia, sangre y carne. ¿Por qué? Porque vuelve a hacer lo mismo el Señor. Necesita que aparezca entre hostia, carne y sangre para que lo tengan así. Si se fijan, ven que la forma hacia, no sé cómo lo ven ustedes, hacia la izquierda, tiene como un chipotito junto a la hostia. Milagro sobre milagro. Pues imagínense el sacerdote al ver la hostia y la carne, ¿qué hace? Ahí no había ni frasquitos, ni tupperware, ni cosas de esas. Agarró cera y la envolvió en cera y la fue a dejar a la sacristía, al sagrario. Varios días después, la cera, el Señor se había hecho un receptáculo de cristal en forma de perita. Ya ellos después hicieron esta custodia grande de cristal tan bonita, pero la que se ve ahí como chipotito, el Señor mismo se la hizo. Daroca en el año de 1238. Miren, aquí, gracias a Dios que Él permitió que los españoles vinieran a América. Muchas veces nos dicen que los españoles vinieron a contestarnos, y no es así. La realidad es que los españoles vinieron a fusionarse con nuestra raza. Y prueba de ello es, ¿han visto las manos de María? ¿Las han visto en el cuadro? ¿Son igualitas? Una es más gordita, fíjense, la del lado izquierdo es una mano gordita, morena, como de una mestiza, de una india, y la mano derecha es una mano blanca, fina, como de una española. Está simbolizando la unión de las dos razas. Y hay muchos testimonios acerca de lo de la Virgen, pero me sigo acá con el milagro. El padre Mateo Martínez se encontraba celebrando misa, como les digo, antes de la batalla contra los moros, ya que se iba a sostener una batalla muy fuerte entre españoles y moros. Justo antes de que los comandantes recibieran la Eucaristía, les llegó una noticia de que los moros habían empezado un ruin ataque, por lo que volvieron al campo de batalla. Sin embargo, el sacerdote envolvió las hostias consagradas en el corporal y las escondió debajo de una roca que estaba ahí cerquita. Los españoles salieron victoriosos, ¿y qué creen? Que al momento de regresar de la batalla le pidieron la comunión, y en el momento de desdoblar las hostias el sacerdote se atemorizó, pues las hostias se habían convertido en carne y sangre y se adherían al corporal como se ve en la imagen. Sin embargo, que lo que sucede de siempre, los comandantes tomaron esto como una señal de que el Señor les mandaba, y salieron otra vez y persiguieron a los moros y los destruyeron. Pero al regresar, como todos humanos, ¿qué creen que hicieron? Cada uno quería llevarse el milagro eucarístico a su ciudad, porque eran de diferentes ciudades de origen. ¿Y en qué acabaron? Pues acabaron poniéndolo en una mula árabe que no conociera España, y la dejaron vagar hasta que fue durante 300 kilómetros la mula a parar frente al hospital de San José en Daroca, en España.
¿De dónde creen que era originario el padre Mateo Martínez? De Daroca, España. Si le hubieran preguntado al padrecito a dónde se lo lleve y les hubiera dicho a Daroca y lo hubieran obedecido, no había problema. Gracias a Dios que todos ustedes son bien obedientes con sus sacerdotes, ¿verdad? Y si les hacen caso. Qué bueno. Miren, ya para terminar nomás les digo una cosa. Hay muchos más milagros, hay cerca de 25, 26 milagros con presencia física, más de los que tenemos, y muchos otros más que están testimoniados. Pero lo importante es eso. Yo les podría comentar que la gran bendición que tenemos, Dios me bendijo con 4 hijos. Ahorita mi hija, la mayor, tiene 26 años y 3 varones de 24, 20 y 19. Hace 5 años la hija ya fue 2 veces a África de misiones en verano, y ahorita es licenciada en mercadotecnia y tiene novio y está haciendo la maestría, pero es coordinadora de un grupo juvenil que se llama Él Vive. El otro hijo también trae problemas con la novia y se va al Santísimo a la hora santa. El tercero de los hijos acaba de regresar de África este verano, también se fue de misiones. ¿Y saben qué es, hermanos? El único mensaje que les doy. ¿Quieren una familia unida? Hay que orar. Familia que ora unida permanece unida. Nada más es el mensaje. Ahora, ¿a ustedes les dan ganas de orar? Mentiroso, siempre es más fácil agarrar el control remoto y cambiarle a la tele. ¿Saben qué hay que hacer cuando no tengas ganas de orar? Ponerte a orar para que te den ganas. Ese es el mensaje. Si no tienes ganas de orar, ponte a orar para que te den ganas y ya verás. Acuérdate que el mundo te está sacando de muchas cosas. La mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos no es ni una carrera, ni una cuenta de banco. ¿Saben qué es? La fe en que Cristo está vivo y presente en la Eucaristía. Que Dios les bendiga.